Sí hablamos acerca de las principales manifestaciones clínicas de alergia alimentaria, pero como dijimos al principio, no todo lo que parece alergia realmente lo es, y el sistema inmune es bastante complejo y a veces no todo lo podemos decir que es producto de la IgE o de las células T, sino que incluso se complica la cosa y empezamos a ver reacciones inmunológicamente mediadas a antígenos muy específicos con manifestaciones clínicas muy específicas, y de pronto estamos también sobrediagnosticando también este tipo de enfermedades. Entonces me gustaría que la doctora Andrea nos hablara acerca de un tema que, pues, qué mejor que un gastroenterólogo nos hable acerca de todas estas reacciones adversas al gluten, ¿no? También tan satanizado. ¿Cuándo sí pensar en que existe una hipersensibilidad al gluten y cómo se clasifica y cómo hacen ellos para realizar un diagnóstico objetivo? Muchas gracias. Entonces, antes de hablar específicamente de enfermedad celíaca, quisiera hablar de asuntos o temas relacionados con el trigo. Para hablar del trigo, ampliamente satanizado, tenemos tres panoramas que son inmunológicamente posibles de aparecer y de darnos síntomas relacionados con el trigo. En primer lugar tendríamos la alergia al trigo, en el cual pues por definición sería una situación repetitiva en la que va a intervenir el sistema inmunológico creando anticuerpos o con una reacción celular frente a la presencia de las proteínas del trigo. No conferiría un riesgo para la vida, pero exceptuando que teniendo como la salvedad de que no sea una de las manifestaciones graves. Simplemente el día que el paciente alérgico consume trigo, advertida o inadvertidamente, va a presentar síntomas y la va a pasar mal. Si lo sigue haciendo recurrentemente, puede tener síntomas crónicos, pero su vida no correría peligro si no es una manifestación grave. Se puede diagnosticar como lo hemos venido transitando durante toda la mañana. La segunda situación que sucede con el trigo es la intolerancia al gluten no celíaca. En esta se ha descartado que sea una alergia inmunomediada, se ha descartado que sea una enfermedad celíaca, pero el paciente persiste con síntomas cada vez que ingiere trigo. ¿Aquí qué podría estar sucediendo? El trigo hace muchos años atrás venía de la planta de trigo, de la espiga del trigo, era un trigo no modificado genéticamente, se molía de forma manual con una piedra y se elaboraba el pan. Pero en la medida que se industrializó el consumo de alimentos, pues se necesitó casi que convertir el trigo en un alimento industrializado o en un alimento ultraprocesado o hasta cierto punto procesado. Ese trigo que viene de la plantita de trigo pasa por unos molinos y esos molinos previamente se ha remojado ese trigo y luego se muele y luego se micropulveriza en varios ciclos y luego se blanquea. Ese trigo que pasó de ser amarillo y estar en un grano a pasar a ser esa harina micropulverizada blanquisísima que todos conocemos, que se convierte en una dona, en una galleta, en una pasta, realmente ha pasado por muchos procesos químicos, bioquímicos, para poder obtener esa harina y ese color, y eso lo hace un elemento inflamatorio. ¿Por qué lo haría un elemento inflamatorio? Porque va a modificar nuestra microbiota intestinal, porque va a favorecer la aparición de citoquinas proinflamatorias y porque por manifestaciones enzimáticas o idiosincráticas para cada paciente le va a generar síntomas. Pero no correría riesgo su vida y no habría forma de demostrarlo a través de una prueba de alergia en sangre o con una IgE específica o en las pruebas cutáneas. Y en un tercer panorama tenemos la enfermedad celíaca, que la enfermedad celíaca es una enfermedad
que tiene un fondo genético, que tiene manifestaciones expresadas a través del sistema inmunológico y que nos dan una variedad de síntomas clínicos que en gastroenterología le conocemos como la gran simuladora. Si hablamos de la gran simuladora, alguien puede pensar en sífilis, alguien en tuberculosis, alguien en lupus. En gastroenterología podría ser la enfermedad celíaca. Es un abanico de posibilidades. Vamos a tener aquí el caso clínico de un niño de 12 años, previamente sano, pero que inicia con diarrea crónica que ya lleva 6 meses de evolución, le confiere pérdida de peso, se asocia a dolor abdominal, distensión y aparece un rash dado por pápulas en superficies extensoras altísimamente pruriginoso, con exacerbaciones y momentos de mejoría, y este rash aparece en codos, rodillas y en los glúteos. A este paciente se aborda y se le toma una biopsia de intestino delgado, encontrando atrofia vellositaria. Este es un dato específico que vamos a obtener a través de la biopsia de intestino delgado, donde pasa de haber las vellosidades con su forma habitual y pasan a estar atrofiadas estas vellosidades y con profundización de las criptas. Se ha descartado la presencia de microorganismos como la Giardia, porque la biopsia pues, es de duodeno, y entonces la Giardia duodenalis es una de las manifestaciones a descartar. Así se verían sus lesiones papulares en superficies extensoras altamente pruriginosas. Entonces también pueden haber hallazgos de rascado, y otra de las formas como podría aparecer es con manifestaciones ampulares, con vesículas más o menos de este porte. Se observa en los pacientes con enfermedad celíaca un amplio desgaste muscular, una sarcopenia muy marcada, asociada pues a la emaciación, porque no le permite absorber ni macro ni micronutrientes, y eso nos va a dar pues un desgaste, un gasto energético mayor, aparte de la no absorción. Y al hablar de deficiencia de micronutrientes, entonces va a aparecer la anemia y también la hipoalbuminemia. Obviamente pues es un cursa con falla de Medro. ¿Dónde está la situación acá entonces? ¿Qué es lo que está inmunomediado? La reactividad del sistema inmunológico frente a la presencia del gluten. El gluten es aquella sustancia formada tanto por las proteínas gliadina como glutenina, que son las que le dan la elasticidad a una masa de trigo que pues ya se ha trabajado y se ha fermentado. Y le da estabilidad, o sea, para la fabricación de recetas le da no solo elasticidad, sino estabilidad para que no se deshaga la masa o la forma durante el horneado. Entonces, la afección es una enteropatía crónica mediada inmunológicamente, ya dijimos, con un fondo genético, con una prevalencia a nivel mundial diagnosticada por serología entre un 1 a un 5%, y es más frecuente en niños, o se empieza a diagnosticar más en esta edad, o debería sospecharse más en esta edad incluso, y pues ya dijimos, es un abanico de posibilidades. En el grano de trigo hay 3 capas. El salvado de trigo, que es la capa más externa y nos confiere la fibra. El germen de trigo, que corresponde a el embrión, donde se va a dar la gemación de la planta. Pero a este embrión lo alimenta un almacén de nutrientes que se llama el endospermo y corresponde a la parte más voluminosa del grano. En el endospermo es que se almacena entonces este gluten y estas proteínas, gliadina y glutenina, que al consumirlos por el humano llega a las capas intestinales, a la lámina propia en específico,
y es identificada por el HLA DQ2, DQ8, quien puede activar los linfocitos CD4 y causar una inflamación que termine siendo atrofia del enterocito, aparte de toda la cascada inflamatoria local que allí se dé. El gluten está presente en otros cereales, no solamente en el trigo, como el centeno o la cebada, pero aunque no está presente en su configuración química en la avena, sí se siembran juntos en los cultivos trigo y avena, de tal forma que la recolección con máquinas, la molienda industrial, recoge todo a la vez y podría el trigo estar contaminado con avena. Si vamos a hacer la avena estar contaminada con trigo, si vamos a hacer una restricción es muy importante saber que si le vamos a dejar avena al paciente, aunque no contenga gluten, debería ser una avena que esté registrada sin contenido de gluten. Decíamos, es una enfermedad regulada por el sistema inmune con un fondo genético. ¿Qué genes entonces van a participar? Los que están involucrados en este antígeno mayor de histocompatibilidad DQ2 y DQ8, más el DQ2. Casi que una persona que tenga estos antígenos negativos no va a tener enfermedad celíaca, casi que es confirmatoria y nos la descarta. Y en la regulación del sistema inmune, pues ya hemos dicho de los linfocitos CD4, y aquí hay una proteína a nivel de la lámina propia que es la antitransglutaminasa. Esta proteína va a deaminar, es decir, le quita la amina, el grupo amina, a el gluten, y si esta no está presente, va a generar la cascada proinflamatoria de la que hablábamos. Pero todo esto además está modificado por el ambiente. Depende de qué tipo de microbiota tengamos, de haber recibido o no previamente antibióticos, de la cantidad de gluten ingerida y de la edad de introducción del gluten. Todos sabemos que se puede iniciar trigo desde el inicio de la alimentación complementaria, alrededor de los 6 meses, nunca antes de los 4, nunca después de los 7, pero hasta el momento no está determinado cuánto gluten es permitido. Nos preguntaban algo sobre 2 gramos de huevo o algo así. Esto realmente ni para el huevo ni para el gluten no está determinado cuánto es un inicio seguro ni una progresión segura. Lo que sí sabe es que se puede dar. El daño a nivel tisular, sabemos que el duodeno es la primera porción que va a recibir el gluten de forma íntegra y aquí empieza la inflamación. Por eso es muy importante que cuando hagamos las biopsias empecemos a tomar el protocolo de biopsias en el bulbo duodenal y también en la segunda parte del duodeno. Habitualmente para una endoscopía diagnóstica podríamos tomar 2 biopsias, pero esto se hace un protocolo especial que se toman 4 biopsias. Si bien el más afectado es el duodeno, pues también obviamente todo el tubo digestivo va a tener una situación inflamatoria que es la que va a acabar causando alteración en la absorción y en la digestión de otros macronutrientes que vienen de otros alimentos y las deficiencias nutricionales. Como es una enfermedad autoinmune, los grupos de riesgo van a ser las personas que tengan otro tipo de situaciones autoinmunes, como tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1, lupus, anemia perniciosa, Sjögren, artritis idiopática juvenil, gastritis autoinmune, la enfermedad de Addison, el pénfigo, esclerosis múltiple y esclerodermia, enfermedad de Graves, hepatitis autoinmune y miastenia gravis. Y esas lesiones que veíamos desde el principio del caso clínico son las llamadas dermatitis herpetiforme, que es una de las situaciones que se pueden presentar dentro del abanico de posibilidades. Ya habíamos dicho, altamente pruriginosas en zonas extensoras, pueden ser pápulas o progresar a vesículas, pero el punto es que son polimórficas, también podríamos encontrar los signos de rascado y las costras. Así se verían también las lesiones en este tipo de pacientes. Y a nivel microscópico lo que hay es un cúmulo de células
en forma de unos patrones histológicos que se han llamado papilas dérmicas y que se dan por la reacción a la transglutaminasa epidérmica, que no solamente existe en el intestino. La transglutaminasa también puede estar en corazón, en el resto del tubo digestivo, no solo en el duodeno, y en la piel. Así que se rompe la elasticidad de la piel y aparece este tipo de lesiones. Hay que hacer diagnóstico diferencial a prurigo por insectos, a escabiosis, impétigo, dermatitis atópica en los niños, y en los adultos contemplar también otro tipo de dermatosis ampulosa lineal por IgA, pénfigo, prurigo nodular y dermatitis atópica también. Y pueden causar este tipo de lesiones similares a aftosas confluentes en las mucosas. Así que para llegar al diagnóstico de enfermedad celíaca necesitamos varios puntos claves: una historia clínica completa y como abriendo nuestra mente a pensar mal. Recuerden que puede ser la gran simuladora, las serologías, la biopsia de piel, la biopsia intestinal y un estudio genético confirmatorio. Los síntomas ampliamente distribuidos podrían causar diarrea o estreñimiento severo cuando los niños son inclusive un poco más grandes, o tener la alternancia entre diarrea y estreñimiento. Pueden tener anorexia, vómitos, dolor abdominal, usualmente asociado a esta distensión muy marcada. En los niños que ya progresan en edad, en las niñas específicamente puede causar retraso en la aparición de su primera menstruación o irregularidades menstruales, también cefalea, artralgias, y pues en los adultos también diarrea crónica. Considerar como diagnósticos alternativos pues el síndrome de intestino recurrente. Y físicamente vamos a evaluar en el examen físico esto que decíamos de la sarcopenia, específicamente la sarcopenia glútea. Es uno de los signos más específicos para enfermedad celíaca, la hipotrofia muscular, datos de desnutrición y retraso en el crecimiento, datos de anemia ferropénica e hipoproteinemia, llegando incluso al edema. Aftas orales, debilidad muscular, queratosis folicular. Y en pacientes adolescentes tardíos o adultos, pues también puede llegar a haber hiperesplenismo, y siempre considerar que como no se está absorbiendo micronutrientes, hay alteración en la mineralización ósea. Son pacientes que siempre van a tener alterada su salud ósea. También es otro dato a considerar cuando un paciente tiene aminotransferasas elevadas. Es otra de las situaciones a considerar en enfermedad celíaca. El caso clásico: diarrea, dolor abdominal, sarcopenia principalmente glútea y falla para crecer. Y en la no clásica va a aparecer las manifestaciones cutáneas, aftosas, el estreñimiento crónico. Usualmente son estreñimientos refractarios al tratamiento, la pubertad retrasada, fatiga crónica, neuropatía, por eso también es una gran simuladora, y la infertilidad inexplicada en adultos. Pero también la enfermedad celíaca podría ser subclínica y no dar ningún tipo de manifestaciones. ¿Qué pasa si no se diagnostica? Porque, por ejemplo, el paciente no tenía manifestaciones. A 10 años persistentes de un consumo de gluten, o sea, yo soy celíaco pero no me interesa, quiero seguir comiendo gluten, la inflamación crónica va a favorecer la aparición de un linfoma intestinal. Entonces, decíamos, en la alergia no hay problema, la pasas mal durante ese día o los siguientes días si no tienes una manifestación grave. En la intolerancia al gluten no celíaca no hay problema, la pasas mal el día de consumo, pero en la celíaca también puede estar morbilizando el paciente para el futuro. Puede haber enfermedad celíaca refractaria, que a pesar de llevar una adecuada restricción al gluten, el paciente no mejore, y es que puede tardar desde 12 a 24 meses después de que se inicia la dieta de restricción antes de que el paciente mejore. En la serología para el diagnóstico, ¿qué vamos a pedir?
anticuerpos antitransglutaminasa del tipo IgA. Esta entidad puede coexistir con déficit selectivo de IgA. Entonces, si el paciente no tiene IgA, es bastante posible que aquí me salga negativo. En esos casos también solicitaría la IgG antitransglutaminasa tisular. Tiene una sensibilidad del 97%, no es tan específica, pero nos da para un tamizaje de enfermedad celíaca una buena definición. Pueden haber falsos negativos, como puede ser el hecho de tomar la serología en un niño que ya no tenía, no estaba recibiendo gluten. Entonces, algo que tiene que quedar súper claro es que si vamos a pedir la IgA antitransglutaminasa porque estamos sospechando que este paciente tiene enfermedad celíaca, siempre tiene que ser en presencia de gluten y nadie debería retirar el gluten por el simple hecho profiláctico de que no lo estás tolerando. Hay que clasificar en cuál de los escenarios está nuestro paciente y ver si realmente necesita un retiro completo, un retiro parcial, un retiro dosis dependiente y pues poder atender, porque no es solamente retirarlo, sino ver que no tenga efectos nutricionales en macro o en micronutrientes. En los niños que todavía no sea concluyente la serología IgA, podemos recurrir a otros estudios como la antigliadina, el péptido de antigliadina deaminado. Antigliadina sola ya no se debe pedir, está en desuso, pero pues es una de las correlaciones cuando tenemos la duda, y las otras proteínas que podemos pedir son las antiendomicio, IgA, y si tiene déficit de IgA total, entonces IgG. Ya lo dijimos. Este es un resumen de la sensibilidad y especificidad de las pruebas serológicas en enfermedad celíaca. Y en la biopsia de intestino delgado, no siempre es obligatorio hacerla, pero en el seguimiento y ante la persistencia del síntoma, seguramente vamos a terminar haciéndole una endoscopía superior a este paciente. Saber nuevamente que con el inicio de la dieta no se va a recuperar y que puede tardar hasta 12 o 24 meses en tener la mejoría. Aquí está el aplanamiento del que hablábamos en el caso clínico, una vellosidad normal con toda la expresión de sus disacaridasas en el tercio luminal, en el tercio medio, en el tercio basal, mientras que en la enfermedad celíaca, al atrofiarse la vellosidad, pues obviamente todas estas maquinarias enzimáticas están comprometidas y pues por eso no hay absorción suficiente de nutrientes. En la biopsia de piel, ¿qué se podría encontrar? El hallazgo patognomónico es el depósito de IgA granular en la unión dermoepidérmica, y esto se da por acción de enzimas que rompen la unión celular y que le da la elasticidad a la piel. Se necesita de inmunofluorescencia para determinar estos complejos de IgA. Y las pruebas genéticas, pedir el complejo de histocompatibilidad HLA de Q2 y de Q8, si están negativos prácticamente se excluye la enfermedad. El tratamiento pues es retirar completamente el gluten. En países como Estados Unidos existe la posibilidad de medir cuánto gluten estoy excretando por la materia fecal. En México no existe esa posibilidad de medirlo. Entonces, una de las marcadores de pronóstico es la normalización de las pruebas serológicas, obviamente la mejoría clínica, y el hecho de que no desaparezcan, lo primero que nos tiene que hacer pensar es en la falta de apego a la dieta. Mensajes para concluir enfermedad celíaca. Es considerada una reacción adversa a los alimentos mediada inmunológicamente, con un fondo genético diferente a la alergia al trigo y diferente a la intolerancia al gluten no celíaca. Existe predisposición genética que desarrolla la enfermedad dada por los genes que ya mencionamos. Las manifestaciones clínicas pueden ser un abanico de posibilidades, pero en niños tenemos que estar pendientes en casos de desnutrición que cursen con diarrea, distensión y el desgaste muscular, inclusive si la forma es subclínica.
El diagnóstico de enfermedad celíaca se basa en la clínica con una serología positiva y podemos determinar si nos lo apoya el resultado histopatológico, que tiene 4 grados de presentación en la clasificación de March, que pueden ser desde muy tenues, muy débiles cambios en la mucosa intestinal hasta una atrofia completa de las vellosidades. Y es súper clave, y lo repito nuevamente para que quede claro, no suspender empíricamente el gluten o el trigo sin haber hecho un diagnóstico específico y claro de lo que sucede con nuestro paciente. La infografía de el multiverso de 1000 formas de tener un rash, donde nos hace el resumen de la enfermedad celíaca. Muy bien, pues si se fijan, todo está conectado, ¿no? Por eso Laura sigue aquí conectada con nosotros, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar elevando la complejidad de los cuadros de alergia alimentaria. Y bueno, en décadas recientes se han descrito patologías gastrointestinales de origen inflamatorio que están vinculadas con alergia alimentaria. Su abordaje diagnóstico y terapéutico correctos dependen de un equipo multidisciplinario. Y bueno, les voy a presentar a la doctora Ana Rosa, y nos va a hablar de una enfermedad que tiene escasos 30 años de describirse de manera extensa, pero que realmente cada vez está adquiriendo más relevancia y está quitando esos reflujos que ustedes veían en esos pacientes que no mejoraban con nada. Probablemente muchos de esos reflujos puedan ser parte de un cuadro de esofagitis eosinofílica. Pues entonces, para continuar, este es nuestro paciente, un paciente masculino de 13 años de edad con antecedentes de importancia de rinitis alérgica y asma controlada, que es sensibilizado a ácaros y pólenes de pasto y maleza. Recibió inmunoterapia sublingual durante más de 3 años. El cuadro clínico lleva 1 año de evolución con disfagia sólidos, pirosis, dolor torácico, dolor abdominal, predominantemente en epigastrio, con dificultad para ingerir trozos de carne muy pequeños y la necesidad de estar ingiriendo durante sus comidas mayor ingesta de líquidos. La biometría hemática, leucocitos de 4200, eosinófilos del 10%, una IgE total elevada de 1440 y sus pruebas cutáneas positivas para ácaros, pasto bermuda y artemisia. Los hallazgos al momento de realizar la endoscopía con toma de biopsia, vemos cómo este esófago tiene este edema en la mucosa esofágica con algunos surcos longitudinales, y en el estudio histopatológico pues todo este infiltrado de eosinófilos. Más o menos ya saben qué diagnóstico tiene este paciente. Pues efectivamente es una esofagitis eosinofílica. La sintomatología va a depender del grupo etario de cada paciente. En niños más pequeños, en lactantes, suele manifestarse con rechazo al alimento o dificultad para alimentarse. En niños más grandes, en etapa escolar y adolescentes, suele presentarse con el dolor abdominal, reflujo, vómitos, y en el adolescente la sintomatología se va pareciendo cada vez más a la del adulto, que es con la impactación y la disfagia a sólidos. Para esta entidad las pHmetrías sí tienen que estar negativas. Recordemos que el principal diagnóstico diferencial de esofagitis eosinofílica va a ser una enfermedad por reflujo, y veamos cómo seguimos con estos cambios endoscópicos, este edema importante en la mucosa y estos surcos longitudinales, y el estándar de oro en este caso en nuestro paciente va a ser el estudio histopatológico. Regularmente en la parte del esófago no debe de haber ningún infiltrado de eosinófilos, y en el estudio histopatológico, para que pueda ser positivo y que finalmente es el estándar de oro, necesitamos encontrar más de 15 eosinófilos por campo de amplio poder para poder hacer el diagnóstico. Entonces, generalmente sí llegamos a tener de manera
normal un número, durante todo el tracto gastrointestinal, un número de eosinófilos. En el caso de antro gástrico y duodeno puede haber de 2 a 20 eosinófilos por campo, que esto es completamente normal. En el esófago no debe de haber eosinófilos, y en el caso del colon puede haber de 10 a 50 eosinófilos por campo de amplio poder. Para esta entidad es muy importante la atopia de nuestros pacientes. Como platicábamos, pues la sintomatología va a depender de la edad en la que estemos presentando esta sintomatología. Generalmente sin tratamiento, esto sí puede llegar a evolucionar a una enfermedad fibroestenótica, que esto sería como la complicación más grave de una esofagitis eosinofílica. Lo mencionábamos al principio, en niños más pequeños suele ser a veces el rechazo, la dificultad para alimentarse; en niños más grandes el vómito, el dolor en epigastrio, una opresión en el pecho; y en adolescentes o niños la disfagia o la impactación de los alimentos. Entonces, como sabemos que el principal diagnóstico diferencial es una enfermedad por reflujo, pues nos pareció apropiado colocar este cuadro que viene muy resumido y que nos puede ayudar, sobre todo con algunos datos clínicos, histopatológicos, muy resumido. La prevalencia de atopia es muy alta en esofagitis eosinofílica. En el caso de enfermedad por reflujo gastroesofágico puede no haber atopia. La impactación de alimentos es común en esofagitis eosinofílica, y en enfermedad por reflujo es poco común. La pH-metría sí está normal en una esofagitis eosinofílica, en una enfermedad por reflujo no va a ser normal, va a estar anormal. Y los surcos en las endoscopías son muy comunes en esofagitis eosinofílica. Y aunque podemos encontrar estos surcos también en enfermedad por reflujo, la topología o el sitio donde voy a encontrar más frecuentemente estos surcos en el paciente con enfermedad por reflujo es la zona distal del esófago, a diferencia de la esofagitis eosinofílica, que estos los puedo encontrar tanto en en el tercio superior como en el distal. Y el estudio de histopatología, generalmente necesito más de 15 eosinófilos por campo de amplio poder, y aunque puede haber también eosinófilos en enfermedad por reflujo, pues estos no van a rebasar más de 7 eosinófilos por campo de amplio poder. Entonces, la eotaxina es otro marcador que en la fisiopatología de la esofagitis eosinofílica se eleva, pues este va a ser el quimioatrayente de todos los eosinófilos hacia la mucosa del esófago y va a ser la causante de esta inflamación. Entonces es común que la encuentre elevada en esofagitis eosinofílica y en enfermedad por reflujo no. En cuanto a los tratamientos y respuestas, pues evidentemente el IVP pues sí me va a responder a enfermedad por reflujo, pero no va a funcionarnos para esofagitis eosinofílica. En cambio sí los esteroides y la eliminación de algunos antígenos alimentarios. Este es un cuadro que nos habla de la progresión y de la frecuencia de los síntomas. Entonces, en un inicio, en pacientes pequeños, pues son los problemas para la alimentación, falla de medro, y se va a presentar en el 13% de los pacientes. Los síntomas más comunes que se han relacionado con esofagitis eosinofílica pues son la enfermedad por reflujo, el vómito, el dolor abdominal, el dolor torácico y la tos después de comer, y se va a presentar en un 50% de los pacientes. Con menos frecuencia, pero que nos habla de una progresión hacia una enfermedad más grave, es la disfagia, que se puede presentar en el 30% de los pacientes pediátricos, y en el paciente adulto solo es más común en el 97% de los pacientes, así como la impactación de alimentos con un 13% de los pacientes pediátricos, y la estrechez esofágica, que se puede presentar en un 10% de los pacientes. Como muchas veces no hay una correlación entre la clínica y las manifestaciones que podemos encontrar en la endoscopía o el estudio histopatológico, ambos se deben de realizar, y vemos cómo en esta primera
imagen, empieza a progresar quizá solo con un poquito de edema y estos surcos longitudinales, y conforme avanza la enfermedad hay más inflamación, más fibrosis, y podemos hasta llegar a esta estenosis esofágica, y aquí es donde empiezan los problemas de impactación alimentaria. Ya estamos hablando de una esofagitis con una de las complicaciones, que es la fibrosis y la estenosis. Para esto hay tratamiento. Generalmente utilizamos dos dilataciones con balón. Tenemos el balón hidráulico y el Savary, que la única diferencia entre uno y otro, el Savary es un poquito más rígido y el balón dilatador es más flexible y se adapta más a la anatomía de la mucosa. Este se va a colocar en el centro de la estenosis y vamos a comenzar por medio de líquido a incrementar de 4 a 5 atmósferas, podemos llegar hasta 6 o 7. Vamos a medir estas presiones con un manómetro que está conectado a este globo, y lo que nos va a dar la pauta para decir hasta dónde vamos a insuflar es la ruptura de la mucosa esofágica. Hasta ahí dejamos de insuflar. Generalmente se recomienda que no hagamos más de 3 centímetros de dilatación esofágica. Para que no haya impactación, debemos de incrementar esta luz de 16 milímetros de diámetro para que no se impacten los alimentos, pero esto no lo vamos a poder hacer en una sesión. Generalmente se llegan a requerir hasta 4 o 6 sesiones, que una vez que hagamos la primera sesión dejamos 4 semanas y posteriormente comenzamos a realizarlas cada 3 semanas. Claro que hay complicaciones, la principal es la perforación, pero realmente es mínima, de 0.3% de complicación por perforación. Y entonces a veces es difícil tanto el familiar como el paciente que nos exprese cuáles síntomas están sintiendo. Entonces nos pareció apropiado como esta guía de preguntas que son como muy sencillas y que también nos pueden orientar a nosotros para el diagnóstico, que es preguntarle si se le atora el alimento a nuestro bebé cuando come, a nuestro niño, si le toma más tiempo que otros niños para comer, si necesita cortar el alimento y la carne también en trozos muy pequeñitos, y si necesita tomar líquidos siempre durante la comida. Generalmente estos pacientes, y a la mamá nunca le pareció anormal, son niños que cortan la carne y mientras la cortan empiezan a masticar y mastican más veces de lo normal, y después pasan la carne y seguido de ese pedacito de carne empiezan a tomar agua. Vuelven a hacer lo mismo con cada trocito de alimento, así hasta alimentarse, y esto es algo que generalmente no les parece anormal a los papás hasta que se los preguntamos de manera intencionada. Si come la carne sin problemas, si puede comer pan tostado, y si ha perdido peso o si se ha percatado de que mastica muchas veces. Esta respuesta es un síndrome de Novo, se llama una respuesta FIRE, porque es una respuesta inmediata una vez que el alergeno o el alimento se encuentra en contacto con el esófago, y entonces después de eso el paciente comienza con esa sensación de atragantamiento, con esa sensación quemante, con esa sensación de estrechamiento, de presiones en el esófago y de opresión retroesternal. Aparece regularmente en los primeros 5 minutos y se va a resolver sola en un periodo de 2 horas. En un consenso que se le hizo a varios expertos en esofagitis eosinofílica, se les preguntó que con qué frecuencia se asociaba este síndrome de Novo a los pacientes con esofagitis eosinofílica, y resulta pues que hasta en un 90% de los pacientes adultos, y de estos 40% de los pacientes notaban que los síntomas de esofagitis eosinofílica se presentaban de manera más temprana y que había mucha atopia dentro de estos pacientes. Entonces seguimos. El síndrome de polen de alimentos con esofagitis eosinofílica puede afectar hasta el 42% de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica, pero esto también es más común en adultos. En niños es menos frecuente y van a reaccionar a alimentos crudos con hueso, y que más comúnmente es la manzana, puede ser el kiwi, y este síndrome va a depender también de la zona geográfica en la que nos encontremos. No es
necesariamente no está relacionado con la fisiopatología, son fisiopatologías distintas. Por eso es que no se recomienda eliminar estos alimentos de manera rutinaria si estamos pensando en que mi paciente tiene esofagitis eosinofílica, más bien es considerar la temporada de polinización durante su monitorización y que esta pueda ser la causa de la sintomatología. Esta es una clasificación que nos ayuda a valorar qué tan grave tiene mi paciente todos estos síntomas. Evidentemente nos da una puntuación. EREFS es por sus siglas en inglés edema, rings, que son anillos, exudados blanquecinos, surcos y estenosis. Entre más puntuación tenga, estamos hablando de una enfermedad más severa. Como habíamos platicado que en la esofagitis eosinofílica su principal diagnóstico diferencial es la enfermedad por reflujo, pues el anillo de Chansky es más común en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, no es habitual en esofagitis eosinofílica y esta anomalía va a estar generalmente en el tercio distal. En cambio, esta traquealización, estos anillos, sí es muy característico en los pacientes con esofagitis eosinofílica. El exudado blanquecino con el edema lo podemos encontrar también hasta en un 40% de los pacientes, y ya habíamos platicado también, además del edema, de los surcos longitudinales, que es característicos de esofagitis eosinofílica. En el estudio histopatológico, pues vamos a encontrar esta infiltración de eosinófilos, el alargamiento papilar y la expansión de células basales, y muchas veces estos abscesos eosinofílicos masivos que podemos encontrar por acá en el estudio de patología, que nos va a ayudar al diagnóstico. En cuanto a la evolución del tratamiento, como todo, pues ha ido evolucionando conforme pasan los años. Inicialmente la fórmula elemental tiene una tasa alta de remisión tanto de los síntomas como histológicos. Sin embargo, es cara, no se usa de manera rutinaria, sobre todo porque hay estudios que dicen que puede hacer una sensibilización de nuevo, por eso es que no se usa de manera rutinaria, aunque tenga esta tasa del 90% de remisión histológica. Posteriormente empezaron en 1998 los esteroides orales, pero no obtuvo ningún beneficio, y en el 2002 se vio mayor beneficio con los esteroides, pero inhalados y deglutidos. Las dietas de eliminación específicas tampoco nos funciona, porque para esto tendríamos que tener, como ya habíamos hablado de otras alergias alimentarias, pues pruebas de cutáneas o IgE específicas positivas, y generalmente en esta entidad pues recordar que es mixta, entonces no se hacen de manera rutinaria, no podemos hacerlo, eliminar algún alimento específico, porque las pruebas pueden salir completamente negativas. La fluticasona inhalada y la deglutida a partir del 2004 al 2006 es la que más se ha estudiado y la que más beneficios se le ha encontrado. En Europa sí, desde hace varios años ya hay budesonida inhalada. En México tenemos una de tabletas prolongadas. Sin embargo, en los estudios nosotros utilizamos lo que es la budesonida inhalada junto con sucralosa, se hace un preparado que queda viscoso, y si hay estudios que tienen mayor evidencia, entre más esté el esteroide en la superficie esofágica como antiinflamatorio, pues mayor beneficio tiene. Por eso es que aunque tengamos ya estas tabletas de liberación prolongada, pues seguimos utilizando en la mayoría de los centros es la budesonida viscosa inhalada. Y entonces empezaron también los primeros biológicos. Sin embargo, hasta ahora el único biológico aprobado primero en pacientes pediátricos mayores de 12 años es el dupilumab. El resto no. Para menores de 12 años ya hay estudios, pero no se ha concluido nada. Se pone una inyección subcutánea 300 miligramos cada semana o cada 2 semanas, y el tratamiento es durante 24 meses y 6 meses, 24 semanas, y sí tiene una alta
remisión histológica y de los síntomas. Sin embargo, se deja hasta el final, una vez que el manejo conservador junto con las dietas de exclusión no nos haya funcionado. En cuanto a las dietas de eliminación de 6 alimentos, es otra de los tratamientos que han funcionado. Hay algunos estudios que manejan de 2, de 4, pero hasta ahora la que más tasa de remisión tiene es la de 6 alimentos. En México, como no tenemos muchos estudios, muchas de las veces que hacemos es restringir estos 2 alimentos que son como los más comunes. Esta restricción, aunque tiene más evidencia de que funciona, muchas veces como es una dieta o se considera una dieta muy restrictiva, a veces preocupa más a los papás que los mismos síntomas de la esofagitis eosinofílica. El problema con esta dieta también es que no es nada más excluir después, tenemos que reintroducirlos. Para reintroducirlos se va haciendo uno por uno y se tiene que hacer una valoración histológica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tendríamos que estar haciendo con cada reintroducción de alimento una endoscopía. Entonces, pues no se imaginan, aunque es mínimamente invasivo, la elevación de los costos, y nos llevaría más de un año haciendo endoscopías para poder llevar a cabo esto como debe de ser. Entonces, pues nos quedamos en los tratamientos, tenemos los esteroides tópicos o la fluticasona inhalada, junto con las dietas empíricas y las dietas elementales, que aunque tienen una alta de remisión, pues nos las dejamos como primera línea, pasa como la tercera o cuarta, inclusive pues no las utilizamos. En cuanto a las fórmulas, la primera opción en el tratamiento de esofagitis eosinofílica es una fórmula elemental o una fórmula extensamente hidrolizada de arroz, y para considerar dar una fórmula extensamente hidrolizada y ver si funciona en esta entidad de esofagitis eosinofílica, pues faltan más estudios para poder aprobarla. Hasta ahorita solo la de aminoácidos. Los mensajes para llevar a casa, pues recordar que la esofagitis eosinofílica es un trastorno clínico patológico crónico que va a estar caracterizado por inflamación tisular con disfunción esofágica, que la sintomatología va a depender del grupo etario de nuestros pacientes y que su principal diagnóstico diferencial va a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los 3 pilares para realizar el diagnóstico: el primero es clínico, el segundo endoscópico y el estándar de oro es histopatológico. Las estrategias terapéuticas incluyen las dietas de eliminación de 6 alimentos, los esteroides y la terapia con biológico. La remisión histológica después del tratamiento se asocia con mejoría a largo plazo y menor grado de enfermedad fibroestenótica. Muchas gracias. Muy bien, ya estamos acabando. Vamos a ver algo para complementar todo esto. Ya vimos mucho acerca de huevo y de leche y demás. Vamos a acabar para que les abra el apetito. Alergia a mariscos, ¿no? Nos vamos a dar un viaje por los mariscos. Los mariscos tienen una proteína que se llama tropomiosina. Esta tropomiosina es la proteína que le permite la movilidad, y vemos que cuando tenemos un paciente con una alergia a un crustáceo, tiene alergia a otros crustáceos, ¿no? De hecho, a los camarones le conocen como las cucarachas del mar porque tienen una distancia filogenética muy, muy estrecha entre ellos, ¿no? Podemos tener alergia a cualquier cantidad de mariscos. Acuérdense, los crustáceos son diferentes a los moluscos. Podemos tener pacientes que son alérgicos a los crustáceos y no son alérgicos a los moluscos, o pueden ser alérgicos a todo. Incluso existe un cruce antigénico muy importante entre crustáceos y moluscos, y entre la misma especie de crustáceos y entre moluscos, ¿no? Entonces, aquí vemos el porcentaje de cruce. Por eso, en ocasiones, a un paciente que se conoce alérgico a los mariscos le dice: elimina todo por cualquier riesgo de reactividad cruzada que pueda existir. Pero aguas, no es lo mismo tener alergia al pescado que tener alergia a los crustáceos. Están filogenéticamente distantes. La mayor parte de pacientes alérgicos a los crustáceos puede tolerar el pescado y viceversa. Entonces, ¿qué hay de la alergia a los pescados? Puede existir una alergia a toda la especie de pescados, o puede ser especie específica. La mayor parte de pacientes alérgicos al pescado
pueden tolerar el atún sin ningún problema. Existe sensibilización al músculo, incluso existe sensibilización a la hueva del pescado, por ejemplo el caviar. Entonces hay pacientes que solamente reaccionan con caviar, pero no reaccionan con el resto de carne de los otros pescados, ¿no? Incluso hay pacientes que reaccionan a la piel y a los huesos que está presente en los sustitutos que contienen colágena, y hay pacientes incluso súper sensibilizados, por ejemplo un asma ocupacional en pacientes que son empleados en pescaderías y demás, que se sensibilizan por vía inhalada a través de albúmina aerosolizada de pescado, en donde se reproducen síntomas de asma ocupacional, ¿no? Vean, podemos tener manifestaciones orales, inhaladas o incluso cutáneos. Existe urticaria de contacto ante proteínas derivadas del pescado. Hay pacientes alérgicos al pescado, les decía, que pueden tolerar en la mayor parte de los casos el atún enlatado. Bueno, ahora, hay cosas que parecen ser alergia a pescado que no son. ¿Recuerdan al principio cuando veíamos las intolerancias a alimentos? Existe una cosa que se llama intoxicación escombroide, en donde la carne del pescado se contamina con bacterias que son capaces de sintetizar una enzima que se llama L-histidina descarboxilasa, y esto produce sustancias que son indistinguibles clínicamente de una anafilaxia. Entonces el paciente, cuando consume este pescado de carne oscura, consumen la toxina y presentan urticaria, angioedema, diarrea, vómito, llegan a los servicios de urgencia y esto parece una anafilaxia. No es pecado ponerles epinefrina a estos pacientes, pero no son pacientes genuinamente alérgicos. La reacción se llama anafilactoide, parece anafilaxia, pero no es un mecanismo mediado por IgE, ¿no? Esto se conoce como intoxicación escombroide. Tienen que de alguna manera relacionarse los mediadores químicos, las condiciones ambientales de la refrigeración del pescado que permite la proliferación de esas bacterias que producen la enzima, y se tienen que conjuntar muchas piezas del rompecabezas para que se pueda dar una reacción de intoxicación escombroide. Existe otra cosita que parece también alergia al pescado, pero es alergia a un parásito que se encuentra en el pescado, que este parásito se llama Anisakis simplex. Esto sucede muchísimo en Asia, que se come el pescado crudo. Entonces, al comerte el pescado, te comes al parásito que se encuentra en el pescado, y la reacción que presentas no es a la carne del pescado, del marisco, sino al parásito que se encuentra en el pescado. Y esto se llama, pues, alergia a Anisakis simplex, ¿no? Estos pacientes tienen pruebas cutáneas positivas al parásito, pero tienen pruebas cutáneas negativas a la carne del pescado. Entonces, aguas con eso, ¿no? Y bueno, así finalizamos esta sesión. Igual, si la doctora tiene alguna pregunta en el chat, podemos resolverla antes de irnos a, pues ya de aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta de la audiencia a nuestros ponentes? Doctora, ¿tiene preguntas por ahí? No, nada. ¿Todo bien? La doctora Vero, ¿eso fue? ¿Algún comentario que quieras dar? Sí. Sí. ¿A qué edad introduces el pescado? A cualquier edad. Realmente el pescado debería de ser igual. No hay ningún alergeno que digas, este alergeno hay que introducirlo a tal edad porque te va a dar un beneficio. Todo eso depende mucho de qué se consume en tu región, ¿no? Si la familia no está interesada en que consuma pescado, pues la verdad no es una situación que vayas a integrar en tu dieta en el día a día, ¿no? Pero no existe, digamos, una restricción. Aplica igual para pescado, huevo, trigo, soya. Entre más temprano, mejor. Bueno, obviamente, de hecho, cuando nosotros hacemos las recomendaciones de alimentación complementaria de introducir pescado, decimos pescado de carne blanca.
Tal vez un poco en ese sentido de que el pescado de carne oscura tiene esa situación de poderse contaminar y generarte una situación de intoxicaciones con broide. Hay que recordar la inmunología del lactante. Un paciente menor de 1 año de edad no es completamente competente para luchar en contra de toxinas, por eso del botulismo, ¿no? No les introduces miel hasta después del año de edad por esa capacidad limitada que tienen de luchar en contra de toxinas. Igual aplica para toxina de Clostridium botulinum que de botulismo, ¿no? ¿Alguna otra? Sí, adelante. Sí, generalmente se tienen que conjuntar varias cosas, ¿no? La especie del pescado, el tipo de refrigeración, de congelación, también depende mucho de la cocción que haya recibido ese pescado, ¿no? Generalmente a mayor cocción, menor riesgo de intoxicaciones con broide. Eliminas esa dosis bacteriana de toxinas y reduces el riesgo, ¿no? Entonces tiene que conjuntar también, es la susceptibilidad del individuo, ¿no? A veces son reacciones de idiosincrasia. Tienes que conjuntar varios factores para que se den las intoxicaciones con broide. ¿Alguna pregunta más en torno a enfermedad celíaca, esofagitis eosinofílica, alergia a las proteínas de la leche de vaca? ¿Nada? Sí. Como un resumen de todas estas. Bueno, perfecto. Entonces, el resumen es que ha cambiado las recomendaciones viejas que veíamos hace 20, 30 años. El resumen es que entre más temprano mejor, independientemente del riesgo. No se asusten si es un paciente con dermatitis atópica y digo, ¿cómo le voy a introducir huevo antes del año de edad? Puedes hacerlo, incluso es mejor. Reduces el riesgo de que el paciente pueda ser alérgico al huevo. Ya tiene el factor de riesgo que es dermatitis atópica, pero si tú le retrasas el huevo a ese paciente, su riesgo incrementa. Un paciente que ya está destinado a tener alergia la va a presentar en cualquier momento. Eso es una. En cuanto a la otra pregunta de las estrategias, ¿qué hacer? Muchas veces la industria nos vende la idea de que mi fórmula te va a disminuir el desarrollo de eczema, mi fórmula te va a disminuir el desarrollo de alergia. Actualmente se sabe que si tú inicias con una fórmula de inicio de una proteína entera que no tiene hidrólisis, es lo mismo que utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada o extensamente hidrolizada. Lo que decía la doctora Villa, una mujer embarazada no tiene por qué restringir nada. Habló de esos inmunocomplejos que se generan in útero y que desde antes de nacer ya están echando a andar el reloj de la tolerancia en el paciente, porque esa IgG se transporta a través de la placenta y ya está generando esa situación de tolerancia mucho antes de nacer. La suplementación, no se recomienda en esos pacientes darle ni omega 3, ni probióticos, ni prebióticos, ni postbióticos, ni nada. No les hagas nada. Mejor ten una dieta equilibrada, una dieta variada, haz ejercicio, haz todas esas medidas ambientales que te ayudan a fomentar una buena eubiosis, a tener un buen microbioma que al final de cuentas se va a traducir con una buena inmunidad, con una buena tolerancia. O sea, todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Ten una buena dieta, haz actividad física, no consumas cosas que no son. Entonces, pareciera ser que la mayor parte del problema se resuelve con dos cosas: come bien y muévete, pero nadie las hace. Andamos brincando por las ramas, un suplemento mágico, un licuado mágico, un medicamento mágico, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones. Cada vez es menos prohibitivo. Cada vez puedes hacerlo. De hecho, entre más temprano es mejor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puede ser gastroenterólogo también?
La doctora Villa presentó algo que se llama el Wait and Watch. Se supone que en el eje intestino, glándula mamaria, se puede traslocar bacterias que van a ser la microbiota que va a salir a través de la leche materna y se puede y que va a colonizar el intestino del bebé, pero también se pasan nutrientes, pero también se pueden pasar células, moléculas anti o proinflamatorias, y también se van a pasar muchos antígenos y anticuerpos. Si mi intestino de mamá funciona bien, yo me voy a comer el queso, el yogur, me voy a tomar la leche y soy una mamá que está lactando. Mi intestino debería ser capaz de hidrolizar todas estas proteínas íntegras de la leche de vaca, convertirlas en péptidos y luego en aminoácidos, y en forma de aminoácidos y no proteína entera es que van a pasar a mi sangre para luego llegar hasta mi glándula mamaria. En ese entendido teórico no tendría por qué pasarse las proteínas de la leche de vaca que yo consumí a la leche que va a recibir mi bebé y pues por lo tanto no será alergénico. Pero ¿qué pasa? Este circuito enteromamario es un teórico. Si vamos a la práctica, lo que uno ve en el ejemplo más claro es en proctocolitis, porque tengo ahí el sangrado como marcador de inflamación. Entonces, uno en lo mental de la madre, empezar a hacer unas dietas de restricción, le van a dar como ese poder en el maternar que va a decir estoy haciendo algo a favor de mi bebé, puedo ayudarlo y no solamente limitar a ver la sangre en el pañal. Es muy difícil hacerle entender a un papá que una convulsión febril simple no hay que hacerle nada. Es muy difícil hacerle entender a una mamá que ver la sangre en el pañal es cuestión de esperar y no hacer nada. Entonces, lo que se propone es individualizar cada caso. Es súper mandatorio hacer la dieta de restricción diagnóstica. La dieta de restricción diagnóstica no debería tardar 2 por exageradísimo 4 semanas, en la que puedes, si tu probabilidad pretest es que altamente tu diagnóstico es alergia a la proteína de la leche de la vaca, le vas a quitar a la mamá las trazas y la forma macro de la proteína y ves, si el niño mejora, estás obligado a hacer un reto en 2 semanas. Empeora, muy probablemente, en ese caso particular, se beneficiaría de llevar una dieta de restricción, que en cada caso es individual, 3, 6 meses, 1 año, dependiendo de cada caso, suplementar a la mamá con lo que no está recibiendo, que sería calcio y vitamina D, e ir evaluando. Si el niño no se mejoró en esas 2 semanas que tú le quitaste la proteína, es que el diagnóstico no es APLB. ¿Sí? Y no necesitaría entrar a dietas que no necesita la mamá y a desnutrición de micronutrientes y compromiso de su salud, o sea que no necesita. Individualizar cada caso. En el chat vía Zoom, si podemos ahondar un poquito más en la suplementación de vitamina D en la mamá. Bueno, en los estudios, si se ha querido saber cuánto necesita tomar una mamá que está lactando para que se pase a través de su leche materna la vitamina D, se necesitan más de 5.000 unidades, alrededor de 4.000, 6.400 unidades, si es que no voy a suplementar a ese bebé. Si esto es en el escenario de mamá que está lactando. Si quiero suplementar al bebé y le voy a conferir el mínimo básico, que es en 400 a 600 unidades internacionales, que es lo que nos proponen las diversas sociedades europeas, americanas,
para suplementar, de endocrinología para suplementación de vitamina D, entre 400 y 600 al lactante, entre 600, 800 a la madre que está lactando. No para que se le pase a través de su lactancia, sino porque comparado con la población general que necesitaría mínimo 400 unidades, la mujer lactante tiene unos requerimientos más altos. Básicamente, ¿cuál es el asunto con la vitamina D? La vitamina D no viene de forma suficiente en los alimentos, es casi que la única vitamina que no podemos tener alimentos fuente, porque más o menos para alcanzar las 400 unidades que necesitamos, necesitaríamos comernos 400 almendras al día, cosa que ningún humano va a hacer. Y si los pocos alimentos que son más o menos ricos o bueno, que algo más contienen vitamina D, que son los lácteos y derivados, se los quito a esta mamá, o en el escenario de un niño ya más grande que esté en una dieta de eliminación, en un niño ya no lactante que necesite una dieta de eliminación, se los tengo que suplementar, vitamina D y calcio. Los requerimientos de calcio dependen de la edad. Para la mujer lactante entre 1000 y 1200, que sería el caso de la mujer adulta, y para los niños entre 500 a 1000 más o menos, dependiendo si está en el primer año o hasta los 10 kilos o hasta los 30 kilos, más o menos unas 700 unidades, unos 700 miligramos. Hay tablas específicas que podemos encontrar en internet según la edad, pero sí suplementar a quien se quede sin el alimento fuente. Quizá aquí en el chat a lo mejor ya se ha mencionado, pero comentan que si camarón y cerdo se pueden dar antes del año, que la soya se puede considerar como un disruptor hormonal por contener fitoestrógenos, que quizás sean como comentarios, igual si gustan también ahondar. En los 60 la lactación era a los 2 a 3 meses, era con yema de huevo y jugo de naranja. ¿Por qué se cambiaría la dieta en esos tiempos? Sí, en cuanto a la introducción de la alimentación en cuanto a cerdo y camarón, por supuesto que puede ser. El objetivo, de hecho, y las pautas ahora, tanto en la situación gastrointestinal, o sea, gastronutricional, así como alergológicas, es la introducción temprana de los alimentos. El detalle de la introducción temprana de los alimentos es que cuando el ser humano está en los primeros meses de vida, está en una etapa de su edad en la cual es tolerogénico. Entonces, el introducir de manera temprana alimentos que se podrían considerar y que pueden ser posteriormente alergénicos es una manera de evitarlo. Tanto así que, por ejemplo, personas, y justamente como comentando los análisis, el Lip Study, que sobre todo es de cacahuate, se ha demostrado que pacientes con riesgo, o sea, un recién nacido que tiene riesgo, ¿quién es? Es aquel que tiene o papá o mamá con antecedente de alergia alimentaria a cacahuate. Eso solamente, aunque no lo exprese, ya es un riesgo. Y lo que se pensaba al principio era de que, es que como tiene el papá o a la mamá con alergia al cacahuate, no se la des. No, al contrario, porque aunque lo tenga, el niño tiene esta etapa natural justamente en la cual puede tolerarlo más. Como bien comentó también el doctor Chalita, si él está programado, puede aún así expresarlo, la situación genética. Pero las exposiciones y la variabilidad como la epigenética nos pueden ayudar a que retrasar la expresión, o si es que hay expresión, no sea tan grave justamente como la de los padres. Entonces es por eso que estos dos alimentos, desde el punto de vista nutricional, pero también con el aspecto de evitar alergia alimentaria, se puede introducir de manera temprana. Sí, y recalcar que la carne de cerdo es excelente fuente proteica y es hasta más barato que la carne de res y cualquier otro tipo de producto. Está muy satanizado la carne de puerco, de pronto con la situación parasitaria, con el tema de alergias. La alergia a carne de puerco como tal es una situación rarísima, ¿sí? Así como es de raro la alergia a la fresa y de pronto toman, cuando una persona tiene una reacción de urticaria, lo primero que le dicen, no comes fresa, cacahuate, nueces y puerco y chocolate, ¿no? Digo, cualquier alimento puede producir alergia, pero esos no son los más prevalentes, ¿no? Existe otra situación que se llama alergia a las carnes rojas y lo comentó Raúl, hay un antígeno que no es de origen proteico, que es un oligosacárido que se llama alfa-gal-galactosa, que se encuentra presente en todas las carnes rojas, de oveja, de vaca y de puerco.
Estos pacientes clásicamente consumen el alimento y como es un oligosacárido tiene que viajar por todo el sistema linfático, reflejarse en el sistema sistémico y generar una reacción incluso horas después de haber consumido ese alimento y sigue siendo mediado por IgE. De hecho le llaman la anafilaxia de medianoche. El paciente consume la carne en la noche y expresa la reacción de 4 a 6 horas después, ¿no? Pero es un boleto completamente distinto, no hay casos reportados, yo creo que de alfa-gal en el país, es una situación muy endémica de cierta costa en Estados Unidos y en Europa, pero la alergia a carne de puerco como tal, que sea con una gran prevalencia, no lo hay, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, nada más para dar pie a todas, ya creo que serían las últimas. Hay un comentario en Zoom acerca del uso del dupilumab en el tratamiento de esofagitis eosinofílica, que ha dado un resultado más seguro, porque no es el tratamiento de elección y así evitamos otro tratamiento más lento. Sí, como dije, dupilumab es el anticuerpo con mayor versatilidad porque está en todo. Hace algunos años decían, bueno, esofagitis eosinofílica, pues es eosinófilo, vámonos con biológicos que bloquean la interleucina 5, que es la que genera la proliferación, la activación, la quimiotaxis, la supervivencia del eosinófilo. Hoy por hoy, dupilumab tiene más evidencia de mejoría en estos pacientes que un biológico que iba dirigido específicamente a eosinófilos. Entonces, realmente la fisiopatología de esofagitis eosinofílica va más allá de ver plagada la biopsia de eosinófilos. Tiene que ver con citocinas proinflamatorias de TH2 como interleucina 4 y interleucina 13, que son los blancos terapéuticos de esta terapia de dupilumab. No sé si tengas un comentario. Justamente igualmente conversar como el dupilumab en el aspecto de los biológicos tiene una gran vertiente en este aspecto, de hecho como bien comenta, y que tiene mejor evidencia que Mepoli, Benrali, Resli, o sea sin objetivo comercial ni mucho menos, como tiene un gran poder y por suerte justamente tiene una gran impacto en otros sentidos. Y ahora que existen otros biológicos, lo bonito de la era de los biológicos es que cada vez se expresan más en diferentes moléculas y es por eso que la inmunología básica es tan importante porque está en todos lados. Creo que había también igual en ocasiones el paciente con esofagitis eosinofílica, y lo dijo Ana Rosa, tiene varias comorbilidades atópicas, tiene dermatitis atópica y además tiene asma y además tiene otra situación y muchas veces, y aquí es donde se cumple esta situación de que la enfermedad alérgica es multisistémica, ¿no? Entonces es muy complejo este mecanismo y a veces con un biológico cubres varias patologías. Claro. De aquí la versatilidad de los biológicos. Muy bien. Y ya por último, aunque digo por último, pero recuerden que el chat va a estar abierto, sobre todo estos días, para si tienen alguna otra pregunta o comentario, pueden hacerlo, pero nos lanzan en el chat acerca de en qué momento los inhibidores de bomba de protones, que supongo que es para IPLB. Sí, yo no voy a ahondar mucho porque ustedes son las mega super expertas, pero yo podré decir que los inhibidores de bomba de protones tienen alguna función antiinflamatoria, les han achacado una función antiinflamatoria y de hecho en algún momento en la clasificación de esofagitis eosinofílica resaltaban que había casos de esofagitis eosinofílica que eran respondedores a inhibidores de bomba de protones y había otros que no lo eran, pero yo creo que las mejores para responder esto son las gastros, no sé qué postura tengan sobre los PPI. Sí se mencionaba que podían ser de utilidad, sobre todo porque en donde se expresa eotoxina se supone que tiene un efecto ahí el inhibidor de bomba de protones, entonces sí puede inducir una respuesta antiinflamatoria en algunos casos de esofagitis eosinofílica. Es más baja, algún 50-64% comparado con el esteroide tópico, pero sí los hemos utilizado también. Inclusive junto con el IVP, junto con la budesonida viscosa. La dosis para
de inhibidor de bomba normalmente para otros casos de dispepsia es de 1 miligramo por kilo. En esofagitis eosinofílica se ha planteado la dosis de 2 miligramos por kilo dividido en 2 dosis cada 12 horas. Sí, de hecho, al principio cuando se proponían los criterios o la sospecha de esofagitis eosinofílica era datos de reflujo gastroesofágico que no responden a inhibidores de bomba de protones, ¿no? Hoy se sabe perfectamente que el diagnóstico es el histopatológico, pero algunos criterios de ingreso para estudio de esofagitis eosinofílica era eso, la falta de respuesta a inhibidores de bomba de protones, ¿no? Pero, como dice Ana Rosa, a veces son pacientes verdaderos retos y tienes que echar mano de los inhibidores de bomba de protones, de las restricciones alimentarias y además de los esteroides inhalados o los esteroides en diferentes formas para que se puedan absorber a nivel local. Y en casos en donde hay refractariedad a todas estas medidas o no se puede llevar una dieta tan restrictiva, pues los biológicos ofrecen una esperanza, aunque no se sabe a ciencia cierta si modifican la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Falta tiempo para que podamos decir si realmente van a impactar o van a lograr una remisión prolongada tras un uso prolongado. Muy bien, pues creo que estamos en la recta final. Quiero nombrar a mi mesa directiva para que pasen acá a acompañarnos para hacer la dinámica de la rifa, y a la doctora María Dolores Ruiz Pedraza, quien es la presidenta saliente del del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Voy primero adelante, chicas, y no, obviamente hemos de dar el agradecimiento a nuestros ponentes foráneos, la doctora Ana Rosa Ramírez Flores. Le entregamos el reconocimiento y un detalle, doctora. Muchas gracias. La doctora Alejandra, no sé si esté aquí. Ahí va. La doctora Alejandra Lorena Villagómez. La doctora Andrea Natalia Pedraza Peña. Continuando con los foráneos, el doctor Carlos Tiberio Quesada Chalita. Nuestros ponentes locales, el doctor Raúl Alberto Montero Vázquez. Me falta la del doctor. El doctor Enrique Mendoza López. Muy bien. Y de manera particular quiero agradecer a la doctora Mayra García Cano, que nos apoyó como coordinadora local de este curso. Muy bien. El resto de los ponentes, obviamente vamos a entregar su constancia de participación y su presente porque han tenido que retirarse en otros momentos. Vamos a proceder ahora a la rifa para finalmente, bueno, ¿damos primero la clausura, doctora? Unas palabras como clausura y luego la rifa para ya retirarnos. Ya comprometí a la doctora
De verdad que anda la doctora muy sensible porque el trabajo ha sido arduo en estos 2 años de gestión. Gracias, Vero. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Agradezco su participación el día de hoy aquí con el apoyo total al capítulo Guadalupe del Colegio de Pediatría de Nuevo León, al capítulo San Nicolás, perdóname, Vero. Como siempre, pues siempre muy dinámica cada una de las actividades y bueno, pues aquí está el quórum, ¿verdad? Aguantando hasta esta hora todavía en cada una de las ponencias que se han estado impartiendo, ¿verdad? Eso son unas charlas y un ejemplo de un curso muy dinámico, la verdad. Muchas felicidades, ¿sí? Y a ustedes también, pues les agradezco que estén apoyando aquí a Vero, que estén apoyando al capítulo San Nicolás. La verdad es que fue un trabajo muy difícil, muy cansado, también en cada uno de los eventos que se han realizado y pues me da mucho gusto que Vero esté haciendo en esta ocasión este evento que le ha costado mucho, pero creo que va a ser una gran satisfacción para ella. Y gracias a todos ustedes por aguantar hasta este horario, por estar aquí con ella apoyándola. ¿Sí? Gracias. Felicidades a todos. Muy bien, y de verdad es un agradecimiento a los ponentes, la distancia, el tiempo, coordinar las agendas. Fue un grupo, tuvimos 10 ponentes, 11 un ponente invitado, entonces de verdad que es algo muy complicado. Y a ustedes por su asiduidad, por estar aquí presentes. Si gustan pasar mesa directiva para hacer la rifa y que esté todo visible. Entonces, no quisiera dejar la oportunidad de comentarles que seguimos trabajando en calidad con quien ustedes nos pongan como referencia. De verdad, Monterrey, Nuevo León se caracteriza por tener alta calidad en educación y en enseñanza. Seguimos trabajando Monterrey, los capítulos, capítulo Guadalupe y capítulo San Nicolás, ustedes pueden integrarse. Guadalupe son pediatras, San Nicolás somos 50% médicos familiares, es un grupo muy entusiasta que tiene más de 25 años trabajando y se comparte con los pediatras de la localidad. Pero en todo necesitamos la participación de ustedes para que esto funcione. Los esperamos para el siguiente año. En premio a su asiduidad, si gustan pasar, tenemos, no sé cómo hayan preparado la dinámica, chicas. Vamos alternando. Sí. Tenemos ya los números, tenemos la lista. Por asiduidad precisamente, quien no esté, pues pasa y pasamos al que sigue. ¿Qué les parece? Dicen el número y acá está la lista. El número. 109. 109, ayúdame un poquito. 109. María José Díaz Castillo. ¿Tú escoges el premio? María José Díaz Castillo. Okay. No es. Ya llegó. No era ella. Esta sería la otra. No. Ya llegué. ¿Y quién va a tomar fotos? 19. 19. Entonces María no estaba, ¿verdad? Andrea Maldonado Garza. No está. El siguiente. No está tampoco. Sí está, perdón. Las fotos, ¿quién toma las fotos? Leti, fotito. Siguiente número. 38. 38. Claudia Lisset Saucedo Mancillas. Claudia Lisset, no se encuentra. El siguiente. Otro. $159. 159. Perdón. ¿Ya saben cuál es? Perdón, aquí está. ¿Ya salió? Sí.
Y me falta la hoja justamente, la página 8. Sí, 95. Ah, ¿este es el que falta? Ah, este ya no. Ah, ya. 95. A ver, espera, aquí está. Ahí está. 159 es Itzel González García. Itzel González García. 95. 95 Lilia Fernández Campaña. Ah, ya se fue. Siguiente. 144. 23 Argelia Hernández Mendoza, no está tampoco. ¿Y el otro? 144. 144 Sofía Guadalupe Alanís Guerrero. Pero ahí intercalamos una de estas, ¿no? Sí. 63. ¿Y tomen las fotos? Sí. 63 es Fernando de Jesús Maldonado Báez. ¿Esa para Sofía? ¿Sí está? Yo veo otros dos acá. Sí, por eso, ahora va este y luego este. Siguiente número. 131. 131 Pedro Arturo Hernández Puente.